Bueno, como ya habíamos visto antes, vamos a hablar un poco de cómo se relaciona todo esto con la tabla periódica, que habíamos dicho que era uno de los éxitos de la ecuación de Schrödinger, combinado con el principio de exclusión de Pauli. La ecuación nos da una información de la estructura de los átomos de muchos electrones. Entonces, nosotros sabíamos que el estado de, digamos, el electrón en el átomo de hidrógeno se mueve, el electrón se mueve en un potencial de tipo Coulomb, teniendo en cuenta el núcleo, y que nosotros describíamos el estado, este estado de que decíamos, con cuatro números. En realidad habían tres que eran los que dependían de la función espacial, son los números cuánticos, y luego ms que tiene que ver con el spin. De hecho, estamos usando esta notación en el caso de los números cuánticos. Nosotros para el átomo de hidrógeno habíamos separado como el estado como una multiplicación de, por un lado, una función r, que solo dependía de r, y un i que solo dependía de, bueno, de coordenadas angulares, digamos, tita y phi. Luego no lo habíamos agregado, pero si tenía en cuenta el spin, entonces uno sabe que el spin del electrón es un medio y solo puede tomar valores más o menos un medio, que eso lo caracterizamos con el spinor, o sea, un vector que podía ser 1, 0 si era más, o 0, 1 si era menos. Un átomo con muchos electrones, eh, podemos considerar que en promedio el potencial como de simetría esférica. Eso va a ser una aproximación. Vamos a poder caracterizar, como en el átomo de hidrógeno, las posibles distintas configuraciones de los números cuánticos. Recordemos, teníamos n, l, acá vamos a tomar ml y ms, donde teníamos el n es el número cuántico principal, el l es el número cuántico orbital. Los nombres pueden variar un poco, pero en general se utilizan estos. Ml es el número cuántico azimutal o magnético, y el ms, como ya vimos, es el número cuántico del spin. Estos cuatro números van a ser clave para describir los distintos átomos de la tabla periódica. Ml en general representa, digamos, el momento angular en su componente z del electrón, ¿no? El momento angular orbital, y el ms representa la componente z del spin del electrón. Algo que habíamos dicho es que los átomos tienen estructura por capas. Cada átomo tiene un número de capas que se especifican por el número cuántico principal n. Las subcapas van a venir dadas por el número cuántico L, el orbital. Luego las subcapas, los llamados orbitales, se especifican por ml, y entonces un orbital se puede caracterizar por los tres números n, l, m y l, y entonces uno puede escribirlo inclusive de la notación Dirac como n, l, m, l. Entonces cada capa n, enésima, tenemos n capas, tiene n subcapas correspondientes a, digamos de esta forma, L igual desde 0 hasta n-1. Ahí hay n subcapas, que las dan los L. De la misma forma, tenemos cada subcapa tiene 2L más 1 orbitales. O sea, esta tiene n subcapas y vamos a tener 2L más 1 orbitales. Y eso viene dado por el ml. El ml puede ir desde, digamos, menos L, pasando
por el 0, digamos, en algún lado, y luego llegamos hasta el L. Hay que mencionar una nomenclatura para los estados atómicos que tiene que ver con la espectroscopía. Eh, cuando tengamos L igual a 0, se le suele llamar S, S de Sharp. L igual 1 se le llama P de principal. L igual 2 de difuso. L igual 3 es F de fundamental. Es una nomenclatura, digamos, que no tiene que ver directamente con lo que estuvimos viendo, pero se utiliza muchísimo. Entonces, después de esto creo que el 4 va en orden alfabético, creo que es simplemente exceptuando por el J, y luego siguen con K y L. Bueno, esto es una nomenclatura que se usa bastante. Por ejemplo, si consideramos el estado eh, que podríamos llamar 1S, bueno, esto está representando a NL, cada uno igual a 1, 0. 1, 1 y el L que es 0 tiene que ser una S. Luego 2S va a ser entonces 2, 0. Y luego podríamos considerar 2P, eso sería 2 y P es 1. Y así con todos. Entonces, si tenemos un estado S con L igual a 0, automáticamente sabemos que el ML, que va desde menos L hasta L, bueno, solo va a tener el ML igual a 0. Vamos a tener por lo tanto un solo orbital, pero un estado P, vamos a tener L igual a 1, y por lo tanto va a ir desde menos 1 hasta 1, menos 1, 0, 1, teniendo entonces 3 orbitales. Por la misma razón, un D va a tener 5 orbitales. ¿Cómo hacen entonces los electrones para ir llenando las distintas capas y subcapas en un átomo? Bueno, si los electrones fueran bosones, entonces todos se agruparían en el estado fundamental, en el ground state, que sería el 1, 0, 0. Y entonces no existirían toda la diversidad de átomos que conocemos. Pero como los electrones son fermiones y están sujetos al principio de exclusión de Pauli, que nos dice que dos electrones no pueden ocupar simultáneamente el mismo estado cuántico NL, ML e inclusive MS en un mismo átomo, entonces cada uno de las partículas solo puede ocupar dos opciones, la que tenga spin, digamos, un medio y spin menos un medio. En este caso, considerando como un número cuántico más. Entonces, cada estado NL puede acomodar 2 por 2L más 1 electrones. Todo depende entonces del número de L que tomemos. Entonces, el estado S, que lo representamos como N00, digamos, puede tomar por lo menos 2 electrones. El estado P lo podemos escribir como N1 y ML, ¿no? Tenemos ya más opciones, acá estamos solo, puede ser el 0. Puede tomar 6 electrones. Ya sabíamos que habían 3, pero ahora tomando que pueden tomar spin un medio o menos un medio, se multiplica por 2 y tenemos 6 electrones. Y bueno, en el caso de un estado D, N2ML, bueno, en este caso podemos tener como muchos 10 electrones. Porque bueno, habíamos visto, el ML podía tomar 5 números y entonces por 2 es 10. Entonces, de esta forma se sigue con el resto de las letras. Y de esta forma vemos que para un átomo en el estado fundamental los electrones van llenando los orbitales en el orden en que se va aumentando la energía. Una vez que se llena la subcapa, el próximo electrón va a ir en la próxima subcapa que
digamos, sea la siguiente en energía, ¿no? Va a ser la de menor energía, pero disponible, que sea el lugar disponible. Y cuando se llena toda la capa, el próximo electrón va a la siguiente capa. De esa forma obtenemos todos los elementos de la tabla periódica. Acá tenemos un esquema sacado del libro de Setilly, donde nos muestra, bueno, que tenemos el hidrógeno, el 1s, esto es una flecha hacia arriba, ¿no? Demostrando el spin, con el 1s pero también con el spin abajo, y así se van armando, ¿no? El 1s, el 2s, luego el 2p. Entonces, de esta forma vamos completando cada una de las posibilidades según lo que nos deja cada número cuántico, como lo hemos visto, llenando cada una de las capas y subcapas y bueno, todas las posibilidades, porque también tenemos lo del spin, y bueno, así se van llenando y formando cada uno de los elementos de la tabla periódica que conocemos.